Utrecht es una ciudad que respira historia. Sus canales están bordeados de antiguas bodegas de muelle, y la Torre Dom se erige como un guardián silencioso. En la mañana del 18 de marzo de 2019, la ciudad despertaba como siempre lo hacía. El aire era fresco, trayendo el aroma de adoquines húmedos y café recién hecho. La gente iba camino al trabajo, a la universidad, a citas. Caminaban a lo largo del Oudegracht, cruzaban en bicicleta los numerosos puentes de la ciudad y se reunían en la estación central. Era una escena de vida común, un complejo baile de rutinas y horarios. El día prometía ser un lunes más, sin nada especial y predecible. Un comienzo tranquilo de la semana laboral en una de las ciudades más pintorescas de los Países Bajos. El sistema de tranvías de Utrecht es una arteria de esta vida diaria, conectando el corazón histórico con los extensos suburbios y parques empresariales. El tranvía 24 era una vista familiar, su forma elegante deslizándose hacia el parque científico Uithof, un centro de educación e innovación. A bordo, los pasajeros estaban perdidos en sus propios mundos. Algunos revisaban sus teléfonos, poniéndose al día con noticias o mensajes. Otros miraban por las ventanas, viendo cómo la ciudad pasaba. Había estudiantes con mochilas pesadas, oficinistas con maletines y personas simplemente haciendo recados. El suave vaivén del tranvía y el bajo zumbido de su motor creaban una burbuja de tránsito compartido y silencioso. Era un espacio de comunidad anónima, donde extraños se sentaban uno al lado del otro, cada uno en su propio viaje. En el cruce de la 24 Oktoberplein, el tranvía redujo la velocidad para su parada programada. La intersección es muy concurrida, un nudo anodino de carreteras y vías de tranvía justo a las afueras del centro de la ciudad. Para las personas a bordo del tranvía 24, era solo otra parada en la línea, una pausa momentánea antes de continuar su viaje. Las puertas se abrieron con un silbido para dejar subir y bajar a la gente. El ritmo del trayecto no se interrumpió. Nadie podría haber sabido que este lugar ordinario, este momento mundano en el tiempo, estaba a punto de convertirse en el escenario de un evento que destrozaría la paz de la ciudad. La normalidad de la escena era su cualidad más frágil, una fina capa a punto de ser arrancada sin previo aviso. El mundo fuera de las ventanas del tranvía continuó su ritmo plácido. Los coches esperaban en los semáforos. Los peatones cruzaban en los semáforos designados. El día se desarrollaba exactamente como estaba previsto para miles de personas en todo Utrecht. Los pasajeros que se acomodaban en sus asientos en el tranvía 24 no tenían motivos para sospechar que algo andaba mal. El viaje estaba casi completo para algunos, y recién comenzaba para otros. Sus pensamientos estaban en el día que tenían por delante, reuniones a las que asistir, conferencias que escuchar, amigos a quienes ver. La conciencia colectiva del tranvía se centró en el futuro, aunque solo fuera por unos minutos u horas. La violencia inminente fue una intrusión inimaginable en este espacio compartido de viaje tranquilo y cotidiano. Entre los que subieron al tranvía estaba un hombre llamado Gok Mentanis. Tenía 37 años, una figura conocida por las autoridades, pero solo un pasajero más para quienes lo rodeaban. Encontró un asiento, y por unos momentos el viaje continuó como antes. Los otros pasajeros apenas le prestaron atención, absortos en sus propios rituales matutinos. El tranvía se alejó de la parada y comenzó a tomar velocidad. La transición de un viaje normal a una escena de terror fue brutalmente rápida. Sin ninguna advertencia o provocación discernible, Tanis se puso de pie. Sacó un arma de fuego. El sonido del primer disparo fue un desgarro violento en el tejido de la tranquila atmósfera de la mañana. Un sonido tan ajeno a ese entorno que a muchos les tomó un momento procesar lo que era. Los momentos iniciales fueron una mezcla de confusión e incredulidad. El fuerte estruendo de los disparos resonó dentro del espacio confinado del vagón del tranvía. Los pasajeros que habían estado mirando sus teléfonos o por la ventana se enfrentaron de repente a una realidad que no podían comprender. Un hombre estaba disparando un arma, metódica y deliberadamente. Estalló el pánico. La gente se tiró al suelo, buscando la mínima protección que pudieran encontrar entre los asientos. Otros corrieron hacia las puertas, desesperados por escapar del vagón cerrado que se había transformado instantáneamente de un medio de transporte seguro en una trampa mortal. El atacante se movió por el vagón, sus acciones aparentemente aleatorias pero aterradoramente concentradas.
En medio del caos, varias personas fueron alcanzadas. Una mujer de 19 años, de camino al trabajo, fue una de las primeras víctimas. Un padre de 3 hijos, un hombre que entrenaba a un equipo local de fútbol juvenil, también recibió un disparo. Otro hombre, sentado cerca de la parte delantera del tranvía, fue herido de muerte. Eran personas comunes, sorprendidas de la manera más violenta imaginable. Sus planes para el día, para la semana, para sus vidas, se extinguieron en cuestión de segundos. No habían hecho nada para provocar el ataque, simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Sus caminos se cruzaron con los de su agresor en las circunstancias más trágicas. El tranvía se detuvo. Cuando se abrieron las puertas, la gente salió corriendo a la calle, algunos heridos, otros en un estado de profundo shock. El atacante lo siguió, continuando disparando su arma fuera del tranvía antes de huir de la escena en un coche robado. Dejó tras de sí una escena de devastación. El tranvía, antes un símbolo de rutina y orden, ahora permanecía silencioso y vacío en las vías, con sus ventanas destrozadas. Las pertenencias personales de los pasajeros, bolsos, libros, teléfonos, estaban esparcidas dentro, abandonadas en la desesperada prisa por escapar. El ataque inicial había terminado, pero el terror para la ciudad apenas comenzaba, ya que se lanzó una masiva búsqueda para encontrar al perpetrador que había desaparecido en las calles de la ciudad. Las primeras llamadas de emergencia llegaron a las autoridades a los pocos minutos del tiroteo. Los reportes eran frenéticos y confusos, hablando de un tiroteo en un tranvía, múltiples víctimas y un pistolero suelto. Inmediatamente la policía, ambulancias y helicópteros de trauma fueron enviados a 24 October Plain. Los primeros en responder llegaron a una escena de caos. Encontraron víctimas tanto dentro como fuera del tranvía, y testigos desorientados y aterrorizados. La prioridad fue asegurar el área y proporcionar ayuda médica inmediata. Los paramédicos trabajaron rápidamente, clasificando a los heridos y llevando los casos más críticos a hospitales cercanos. El aire se llenó con el sonido de las sirenas, un testimonio constante y lamentoso de la gravedad de la situación. La respuesta policial fue rápida y completa. Oficiales fuertemente armados establecieron un amplio cordón alrededor del cruce, cerrando carreteras y deteniendo todo el transporte público. Comenzaron una búsqueda sistemática del área, buscando al sospechoso y a cualquier posible cómplice. El nivel de amenaza para toda la provincia de Utrecht se elevó al nivel más alto, una medida sin precedentes. Las autoridades instaron a los residentes de toda la ciudad a permanecer en sus casas. Las escuelas cerraron sus puertas, las tiendas bajaron sus persianas, y el centro de la ciudad, normalmente bullicioso, quedó en un silencio inquietante. La búsqueda del hombre ahora era el foco central, una carrera contra el tiempo para prevenir cualquier violencia adicional y para aprehender a la persona responsable. La ciudad contuvo el aliento. Durante horas la incertidumbre reinó. Los noticieros transmitieron imágenes de policías armados patrullando calles vacías mientras helicópteros sobrevolaban. La identidad del tirador fue revelada al público, junto con su fotografía. Todo el país observaba, esperando noticias. La búsqueda se extendió más allá de la escena inicial del crimen, mientras la policía seguía pistas y allanaba varios lugares en toda la ciudad. La búsqueda fue tensa y metódica. Cada minuto que pasaba aumentaba la ansiedad de una ciudad bajo toque de queda. La pregunta en la mente de todos era si este fue el acto de un solo individuo o parte de un ataque más grande y coordinado. La falta de información clara en las primeras horas solo amplificó el miedo. Finalmente, a última hora de la tarde, hubo un avance. Después de una búsqueda de horas que había paralizado la ciudad, la policía localizó y arrestó a Gökmen Tanis en un edificio no muy lejos de la escena. Su arresto trajo un suspiro de alivio colectivo, pero no puso fin a la crisis. La investigación apenas había comenzado. El motivo seguía sin estar claro, aunque las autoridades estaban investigando un posible vínculo terrorista. La ciudad comenzó lentamente a salir de su encierro, pero la sensación de seguridad había sido profundamente sacudida. La amenaza inmediata había terminado, pero el proceso de entender cómo y por qué había sucedido esto apenas estaba comenzando. Las sirenas se desvanecieron, pero una profunda sensación de inquietud persistió en las calles silenciadas. En los días que siguieron al ataque, Utrecht fue una ciudad cubierta de dolor. El impacto de la violencia dio paso a una tristeza profunda y comunitaria.
El lugar del tiroteo en 24 Oktoberplein se transformó en un monumento improvisado. La gente vino de toda la ciudad y más allá para dejar flores, encender velas y dejar notas de condolencia. El mar de flores crecía cada día, un tributo silencioso y colorido a las víctimas y un símbolo de dolor compartido. Se convirtió en un lugar de reflexión tranquila, donde extraños se unieron en su luto. El acto de dejar una flor fue un gesto pequeño pero poderoso de desafío contra la violencia que había marcado a su comunidad. La respuesta nacional fue de solidaridad. En todos los Países Bajos, las banderas ondearon a media asta en los edificios gubernamentales. Los líderes políticos, incluido el primer ministro Mark Rutte, condenaron el ataque y expresaron su apoyo al pueblo de Utrecht. Se guardó un minuto de silencio en la Cámara de Representantes. El ataque no fue solo un asalto a una ciudad. Se sintió como un asalto a toda la nación y a sus valores de apertura y tolerancia. La atención se centró en las víctimas y sus familias, mientras el país lidiaba con la pérdida sin sentido de vidas. Se compartieron los nombres de los fallecidos, convirtiéndolos de estadísticas nuevamente en personas cuyas vidas habían sido trágicamente truncadas. La comunidad de Utrecht mostró una resiliencia notable. Se organizó una marcha silenciosa, atrayendo a miles de personas a las calles. Caminaron juntos, no con ira, sino con una tranquila determinación para demostrar que no se dejarían dividir por el miedo. La marcha fue una poderosa muestra de unidad, una recuperación de los espacios públicos que habían estado llenos de terror solo unos días antes. Fue una declaración de que el espíritu de comunidad y unión de la ciudad era más fuerte que el odio que había impulsado el ataque. El evento proporcionó una salida necesaria para el duelo colectivo y un paso hacia la curación para una ciudad aún conmocionada por el trauma. Las consecuencias del ataque al tranvía de Utrecht dejaron una huella duradera. Forzó una conversación sobre seguridad, radicalización y la vulnerabilidad de las sociedades abiertas. El proceso legal contra el perpetrador continuaría durante meses, resultando finalmente en una sentencia de por vida. Para los residentes de Utrecht, el recuerdo del 18 de marzo de 2019 permanece. Sirve como un doloroso recordatorio del día en que la violencia irrumpió en sus vidas pacíficas. Sin embargo, también se erige como un testimonio de la fuerza de su comunidad. La ciudad no sucumbió al miedo. En cambio, respondió con dolor, solidaridad y una tranquila determinación para sanar, para siempre cambiada pero inquebrantable.